¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Espero que hayan disfrutado narrativas, también la entrevista con Mario Campa, el primer comentario de su servidor. Vamos con este otro tema. Son dos temas en realidad que tienen que ver con la seguridad a raíz de las detenciones que ya abordábamos ayer, que tienen que ver con el Cholo Palacios, ¿no? Relacionado con el tema Yotzinapa, un hombre que a decir de Alejandro Encinas puede dar mucha información para conocer directamente a los responsables políticos, militares de este tema. Es decir, es un personaje que sabe que tiene información directa. ¿Por qué? Porque lo hemos comentado. Hay tres niveles en este punto de corrupción, violencia, que comprenden el crimen organizado. Los empresarios, los políticos, los generales acá arriba, abajo de ellos, funcionarios públicos y en el último lugar, están los jefes, los capos. Un cuarto, si quieren dividir este último punto, están los sicarios. El Cholo Palacios está en el tercer ramo, es decir, es el tipo que recibió las órdenes de funcionarios públicos. Es el tipo que puede decir quién fue la persona responsable de decirle qué hacer y cómo hacer en contra de los muchachos. De ahí precisamente la trascendencia de su detención, que para algunos fue leído como una apertura, digámosle así, del caso Ayotzinapa. Y esto vendría a confirmarse a raíz de lo que declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá su primer encuentro como jefa del Ejecutivo con los padres de los 43 de normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos el próximo 4 de diciembre. El gobierno de México convocó a los padres mediante un oficio que ya fue recibido por los mismos, ¿no? Los padres y madres de los 43 muchachos. Y en el texto se reitera la disposición de Sheinbaum de continuar con el diálogo, así como con el compromiso de conocer la verdad y que se haga justicia sobre el caso. Fuentes del movimiento de búsqueda de los 43 confirmaron que ya recibieron el documento que los convoca a una reunión, a un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 4 de diciembre a la 1 de la tarde en el Salón Guillermo Prieto de la Tesorería de Palacio Nacional. El oficio les plantea ponerse en contacto con el Centro de Atención Integral del Estado de Guerrero, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a más tardar el 27 de noviembre, para cualquier apoyo especial para el registro y accesos precisamente en el lugar. Vamos a ver cómo se va desarrollando este nuevo capítulo del tema Ayotzinapa, que ha generado muchos comentarios, que ha generado muchos análisis, que ha generado muchos señalamientos, y entre los cuales me parece que uno de los que no podemos perder de vista nunca es el de Alejandro Encinas, un hombre que hoy está al lado de Clara Brugada en la Ciudad de México, un hombre de toda la confianza del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que llegó hasta donde pudo realmente para esclarecer lo que pasó con estos jóvenes y sobre todo que tuvo el valor de hablar de un crimen de Estado, de señalar a las diferentes instancias, de denunciar un comportamiento sistemático en el tema de la desaparición por parte de las diferentes instituciones involucradas, entre estas la Marina y el Ejército de nuestro país. Por lo tanto, va a ser muy, muy importante lo que declara este tipo, el Cholo Palacios, y que ayude a esclarecer un poco más todo lo que ha venido sucediendo, más allá, por supuesto, de la responsabilidad directa que tiene un personaje como Jesús Murillo Caram, quien no ha aportado gran cosa porque sabe perfectamente los términos de la omerta criminal, pero que también ayudaría mucho que Israel finalmente decidiera extraditar, que sé que legalmente no existe esa figura y demás, a un personaje como Tomás Herón, un personaje que vaya que también conoce muy bien todo, absolutamente todo lo que pasó en ese marco. Y esto me lleva al tema de la narcopolítica, porque lo que hubo detrás de Ayotzinapa fue narcopolítica. La misma narcopolítica en donde comprendemos militares, empresarios y políticos, la misma que ha podrido completamente a este país y que ha utilizado el mercado de las drogas de una forma a nivel internacional injerencista, pero de una forma local de control social, de intimidación, de evitar que la población reclame
cuando ve perdidos sus derechos, cuando ve perdidos sus salarios, cuando ven perdidas sus libertades. Fue una característica, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, esta necropolítica, el hecho de que una persona tuviera miedo de salir a la calle, de que una persona tuviera miedo a reclamar que le habían quitado parte de su salario, que le habían quitado, por supuesto, la parte que le correspondía de derechos sociales, porque a final de cuentas una población con miedo decide guarecerse, decide hacerse un poco a un lado, en medio precisamente de la metralla, y muchos de los actos criminales por parte de los cárteles, por órdenes directas del Estado, tenían esa intención de intimidar a una población que se atreviera precisamente, ¿no?, a denunciar lo que estaba pasando. A tal grado la narcopolítica ha jugado un papel importante. ¿Y por qué vinculo a los empresarios? Por un lado, los políticos, ya les decía, un control social de la problemática. Pero por el otro, los empresarios, ahí está lo que pasó con los medios de comunicación, con ese pacto vergonzoso completamente, en el cual decidieron callar durante la guerra de Calderón, decidieron dejar de escuchar a la población, decidieron de ser esas voces que de una u otra manera por lo menos mostraban las atrocidades que estaba pasando la población civil, una población civil que no entendía en realidad por qué su gobierno, o el gobierno, no su gobierno, el gobierno le había declarado la guerra de esa forma, por qué la estigmatizaban, por qué la criminalizaban en muchos aspectos, porque tú lanzas una guerra contra el narcotráfico en las montañas de Guerrero y no te vas contra los que ganaron millones y millones y millones y millones vendiendo la heroína del otro lado, no te vas contra los caciques que son dueños de muchas de esas zonas, no te vas contra los gobernadores que lo permitieron, te vas contra los campesinos que lo hacen porque están muriendo de hambre y no tienen de otra en muchas ocasiones, ¿no? Igual pasa con el tema de lavado de dinero a ciertos niveles. No te vas con las empresas grandotas que lo lavan, no te vas contra los bancos, por ejemplo, te vas contra pequeñas ahí empresitas de ciertos negocios que algunas veces ni enterados están bien de dónde viene esa lana, o metes a la cárcel a trabajadores, a gente que está trabajando en ciertos lugares que no tienen ni idea de que realmente ese lugar pertenece al crimen organizado. Eso era normal en esas épocas y era parte del terror que se estaba viviendo. Y el tema militar con gente que era levantada para incorporarla a la fuerza a los regímenes criminales, que era incorporada a fuerza a los cárteles, que era incorporada a fuerza para matar niños, niñas incluso, de diferentes poblados, de diferentes regiones, porque a final de cuentas de lo que se trataba era de crecer el músculo y sobre todo de seguir con esa cacería de la pobreza, de seguir precisamente con ese darwinismo social, de seguir con esa porofobia, de seguir con el exterminio de una clase social que para los verdaderos criminales es totalmente desechable. Entonces nos topamos con que combatir la narcopolítica es fundamental para poder regresarle la paz a este país. Y yo se los he dicho, jamás se va a acabar el mercado de las drogas, jamás se va a acabar. Mientras Estados Unidos no quiere que se acabe, no se va a acabar. Y Estados Unidos lo va a seguir utilizando para sus intereses intervencionistas, y más ahora va a tratar de profundizarlo en muchos sentidos para extrapolar las ganancias financieras y el intervencionismo político ante un mundo multilateral, un mundo en donde ya enfrente tiene a otra potencia económica que está ya no dentro de su territorio, sino que ya está compartiendo su territorio, como es el continente americano, o lo que los Estados Unidos creen que es su territorio. Entonces, por supuesto que lo va a seguir explotando hasta la saciedad para tratar de someter a gobiernos que de una u otra manera tengan una cercanía con China, para tratar de generar violencia en regiones que considere necesarias. ¿Para qué? Para expoliar los recursos naturales. Por supuesto que lo va a continuar haciendo. Eso es innegable. ¿Qué margen de acción entonces tienes? Eso nos condena ya a la violencia eterna, nos condena completamente al drama total de aquí hasta que perezcamos víctimas de un acto de barbarie. No, hay diferentes formas de matizarlo, hay diferentes formas de manejarlo. Y una de ellas es combatiendo ese tercer nivel de violencia, ese tercer nivel en donde la población en general se ve golpeada, se ve afectada, se ve dañada.
ese tercer nivel que te lleve realmente a enfrentarte a jefes policíacos, que te lleve a la cárcel a alcaldes, que te lleve a la cárcel a gobernadores, que realmente se combata, se barra literalmente en varios estados, ¿no? Donde el narcotráfico se ha colado de manera total y donde la narcopolítica ha hecho suyo el espectro, en donde hay empresarios, jueces completamente vinculados. Muchos de estos jueces son los que permiten la famosa puerta giratoria, legisladores también, fiscales, sin duda alguna. Entonces, tienes forma de combatirlo, tienes forma de barrerlo, como lo hicieron ahora en el Estado de México. Y no hay que detenerse en el Estado de México ni en solamente esos municipios del Estado de México. Tienes que ir por más en el Estado de México, porque el Estado de México es una entidad muy golpeada por la narcopolítica. Ya lo explicábamos ayer, el vínculo de este grupo de los Hank en su momento, no el famoso grupo Atlacomulco y los vínculos que se llegan a tener en contra de los cárteles de la droga. Incluso, déjame decirle algo, el operativo en el Estado de México fue particularmente en municipios controlados por la familia michoacana, una organización criminal que ha sido respaldada políticamente durante gobiernos emanados de políticos del grupo Atlacomulco, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. Entonces, me queda más que claro que estas acciones tienen ese componente también, debilitar, por supuesto, la influencia de un grupo que aun y cuando políticamente fue derrotado, intenta seguir influyendo a través de la violencia en la toma de las decisiones. Por supuesto que esto no puede llevar a Delfina Gómez a dormirse en sus laureles. Tiene que participar activamente, si no en el aspecto policíaco que se le toca el derrotero Omar García Harfuch, sí con decisiones que le permitan a la ciudadanía sentirse cuidada, protegida, amparada por la gobernadora, ¿no? Que esté volteando a ver a los sectores más desprotegidos y que hay muchos en el estado de México, arreglando carreteras, arreglando pisos, arreglando luminarias, arreglando parques, ese rescate social que estás esperando, por supuesto, en muchos aspectos y te lleva al complemento de las órdenes policíacas. Entonces, estamos ante un hecho que tiene que ser un punto de partida y para no quedarse un tema simplemente mediático, un punto de partida en donde vayas a Chiapas, en donde se requiere de verdad una coordinación a fondo, seria, para rescatar a muchísimas poblaciones que hoy por hoy siguen estando sometidas por el crimen organizado, que son olvidadas en muchos aspectos y que no es justo que se les olvide porque han sido olvidadas ancestralmente. Entonces, para poner la paz en Chiapas, la tranquilidad en Chiapas, es momento de decirle ya a todos estos grupos extractivistas, ya bájale 2 centavos a todo esto, porque estás incendiando demasiado la pradera y ya extrajiste suficiente de nuestros propios recursos naturales. Tienes que aprender a lidiar con la verdad e imponerte a partir de ahí para retomar el control soberano, porque estas decisiones son soberanas. El hecho de que tú tengas control de tu estrategia de seguridad, el hecho de que tú pongas un alto a las acciones por parte de este tipo de grupos, por muy poderosos económicamente que sean, y no me refiero al Mencho y al Mayo, sino a los verdaderos caciques de todo esto, te va a regresar soberanía en todos los aspectos y te va a regresar el control de lo que has estado, haciendo. Y lo mismo pasa con el caso de Sinaloa. Acá ahí te vas a topar con los intereses gringos, con los intereses de las agencias, norteamericanas, que son las grandes generadoras de toda la violencia que está padeciendo el pueblo sinaloense. Pero es parte precisamente de este tipo de medidas que se requieren hoy por hoy. Y que, insisto, si hay alguien que conoce el tema de la narcopolítica es el propio Omar García Harfuch. Él lo sabe perfectamente, pero perfectamente. Y no se puede echar a saco roto este tipo de operativos como el del Enjambre, ¿no? Que sin duda es una cruzada en contra de una de las organizaciones criminales que más ha afectado a la ciudadanía de a pie, que más la ha golpeado, que más la ha humillado, que más la ha sometido, a tal grado que incluso la soberanía, la gente, llevó a cabo un linchamiento en contra de integrantes de esta agrupación criminal porque ya estaban hartos de lo que estaba sucediendo. Entonces es fundamental, sin duda alguna, seguir con esta estrategia, una estrategia que le ha gustado a la mayoría de las personas, pero no se debe de olvidar, no se debe de olvidar, y con esto concluyo, el tema de
atender las causas. Si no se atienden las causas, si no se profundiza como lo estaba haciendo el presidente López Obrador, esto va a ser cíclico, porque para esta narcopolítica, para estos narcoempresarios, narcogenerales, es fundamental la pobreza. ¿Para qué? Para darle de comer precisamente a las fauces de ese negocio que mueve millones y millones y millones y millones de dólares. Por eso es determinante, sí, llevar a cabo acciones policíacas que combatan a la narcopolítica, a la narcocorrupción. Totalmente de acuerdo, aplaudibles y vámonos para adelante. Insisto, sobre fiscales, sobre jueces, sobre senadores, diputados, legisladores locales, gobernadores, sobre todo aquel que permita la violencia en contra de la población. Pero también hay que atender a esa población. Hay que darles otra opción de vida. Hay que darles una reestructura social para que una población de nuestro país deje de sentirse desechable. Pulgar arriba, si le gustó el video, déjenos un comentario, un punto de vista, si quiere apoyarnos, a Ban Bajío o bien en Patreon. Soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.